Estimados asesores económicos a los partidos Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional, muy buenos días y gracias por estar acá. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Es un gusto para la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay recibirlos en nuestra casa. Hoy vamos a estar celebrando un evento que para nosotros es de suma importancia. Vamos a poder escuchar las propuestas que tienen sobre materia económica los presidentes o los candidatos a la presidencia de los 3 partidos que estarían disputando los primeros lugares. Para nosotros, para la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, que este año está cumpliendo 152 años de vida, es sin duda la gremial más antigua del país. Durante todo este tiempo, durante estos 152 años de vida, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios se ha apoyado todo su trabajo en el principio fundamental de la libertad, en el más amplio sentido de la palabra. Pero ha defendido y defiende el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libre empresa y el derecho a la sana y libre competencia. Hoy, actualmente, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios representa a más de 15.000 empresas allegadas al sector y a más de 120 gremiales sectoriales y regionales del país. El evento de hoy no es un evento al azar, que nosotros invitamos a nuestros economistas amigos para que presenten sus propuestas. La idea es justamente plantearle nuestras inquietudes. ¿Por qué? Porque realmente queremos saber, como les dije, cuáles son las propuestas en las cuales nos vamos a mover en el sector de la economía, que es donde se desarrollan nuestras empresas. Estas propuestas o estos temas que hemos elegido para el día de hoy es el fruto de preguntas que hemos recibido de todos ustedes, inquietudes de todos ustedes, a los cuales agradecemos mucho por el interés que han manifestado. Nos ha permitido generar algunos ejes temáticos sobre el tema y se les van a formular preguntas que los distintos asesores van a poder informarnos o aclararnos. Y yo quiero hablarles un minuto de lo que es el sector comercio y servicios, lo que representa el sector comercios y servicios para la economía de nuestro país. El sector comercios y servicios tiene una incidencia en el PBI nuestro del 67%. En los últimos 13 años casi ha duplicado su valor agregado al PBI. Si lo miramos desde el punto de vista de generación de empleos, el sector comercio y servicios en el año 2018 fue responsable por más de 1.080.000 personas ocupadas en el país, lo que representa casi el 66, un poquito más del 66%, repito, un poco más del 66% del total de personas ocupadas en el Uruguay. Si todavía afinamos más el lápiz y si nos vamos al sector privado, representa al 80% del sector privado. O sea que 8 de cada 10 personas que trabajan en el sector privado pertenecen al sector comercio y servicios. A eso, y si lo miramos desde el lado empresarial, ¿cuántas empresas están relacionadas? ¿Cuántas empresas uruguayas están relacionadas al sector comercio y servicios?
el 84% de las empresas registradas en el Uruguay pertenecen al sector comercio y servicios. Y de ese 84%, el 97% son micro y pequeñas empresas. Dicho de otra forma, el sector comercio y servicios llega a todos los puntos del país. Hoy, en este momento, mientras estamos acá reunidos con ustedes, en cualquier ciudad, pueblo o villa del país, se está realizando en este momento un acto comercial o una prestación de servicios. Esa es la incidencia que tiene el sector comercio y servicios en el Uruguay. Entonces, para nosotros es muy importante, como se podrán imaginar, escuchar de los principales partidos políticos de nuestro país y frente a un año electoral, la propuesta económica que cada uno de ellos tiene. Por último, quiero decirles que durante estos 152 años, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay asumió el compromiso de trabajar en conjunto con el sector privado y el sector público para articular medidas y políticas que nos permitan crear un clima de negocios, en donde nuestras empresas puedan crecer y desarrollarse y ser sustentables. De esa manera es la forma genuina de conseguir empleo. Tenemos que reconocer que la empresa privada es generadora genuina de empleos y la que genera equidad en las sociedades. Yo quiero agradecerles en forma muy especial a nuestros invitados en el día de hoy, a todos ustedes, no solamente porque nos acompañaron y nos permitieron elaborar las preguntas que hoy vamos a formularles, sino porque hoy estén presentes con nosotros, apoyándonos. Quiero en forma muy especial agradecer a todo el equipo de la Cámara que montó este evento en el día de hoy. Quien tiene la oportunidad de trabajar junto a ellos, esto no solamente se hace porque hay que hacerlo, lo han hecho porque realmente lo sintieron y tienen ganas y lo han hecho con corazón. Eso es compromiso, nada más ni nada menos que eso, compromiso. Les agradezco en forma muy especial a los funcionarios de la Cámara, a todo el equipo, por la dedicación y el compromiso que han tenido para llevar adelante este evento. Y por último, me quiero ir y reafirmar nuestros discursos que hemos dicho desde que asumimos. Nosotros queremos mejor comercio, más servicios y mejor país. Muchas gracias. Buen día para todos, muchas gracias por estar aquí hoy. Agradecerles a Susana Arbeleche, asesora económica o integrante del equipo de asesores económicos de Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional, a Ana Inés Servino, también integrante del equipo de asesores económicos del Partido Colorado, y a Cristian Daude, asesor económico también del equipo de Daniel Martínez. Para contarles un poquito cómo va a ser la dinámica del evento de hoy, como bien decía nuestro presidente Lestido, a partir de los insumos que cada uno de ustedes nos envió al momento de inscripción a esta actividad, es que elaboramos 6 ejes temáticos, ¿sí? Los cuales entendimos que eran aquellos en los que había más interés de parte del sector empresarial, y en cada uno de ellos formulamos diferentes preguntas, ¿sí? Las cuales fueron enviadas previamente a los asesores. Por tema de tiempo no vamos a, quizás sí, pero no creo que nos dé para poder formular todas aquellas preguntas que incluimos en los ejes temáticos. Incluso, como ustedes podrán imaginar, quedaron muchísimas preguntas fuera de estos ejes temáticos planificados, las cuales de todas formas fueron enviadas también a los asesores para que ellos las tengan presentes y sepan de primera mano las inquietudes del sector empresarial. Sin más, entro en el formato, son 6 ejes temáticos, se van a formular las preguntas, van a tener 3 minutos para contestar cada una, y vamos a ir viendo cómo nos dan los tiempos, quizás incluso al final les podemos tener algún minuto extra donde se puedan explayar en algo que quizás quedó pendiente en algún eje temático, eso lo vamos a ir viendo. Para comentarles un poquito cuáles van a ser estos ejes temáticos,
El primero de ellos es situación fiscal, luego tenemos mercado de trabajo, ahí nos vamos a concentrar un poquito en la situación actual en términos de funcionamiento de mercado de trabajo y pérdidas de puestos de trabajo, reactivación de las empresas. Como bien decía nuestro presidente, ahí vamos a enfocarnos justamente en las pymes, ¿sí? Principales componentes de nuestro mapa empresarial. Luego vamos a hablar un poquito de, consultar respecto a la política internacional con foco en el contexto regional, cómo nos enmarcamos en esta región con Brasil y Argentina. ¿Sí? El quinto eje se refiere a inversión, infraestructura, y por último, el sexto eje vamos a consultar respecto a propuestas en materia de política monetaria cambiaria y cómo eso incide también en la actividad empresarial. Vamos a ir rotando, ¿sí? Quién va a iniciar cada eje temático para que todos tengan la posibilidad de iniciar y terminar en cada uno de ellos. Bueno, comenzamos. Primero vamos a hacer por orden alfabético simplemente. Azucena, Cristian y después María Inés. El primer eje temático. Siempre te toca, ya sabes de esto. Bueno, el primer eje, como les decía, es situación fiscal. Voy a leer la pregunta, que quizás es un poquito larga, pero después capaz que hago foco en cuáles son los puntos esenciales que nos interesa que nos puedan contar las propuestas de parte de ustedes. Considerando los resultados en materia fiscal, ¿qué medidas tiene previstas implementar para mejorar el resultado de las cuentas públicas y al mismo tiempo lograr una reactivación de la economía? En este sentido, consultarles si este paquete de medidas es compatible lograr, o esta reactivación de la economía es compatible lograrla sin incrementar la carga impositiva que enfrenta el sector privado, y si es posible distinguir entre lo que son medidas de corto plazo y medidas de largo plazo, en el sentido, cuáles serían aquellas que serían más urgentes tomar o llevar adelante, y aquellas que quizás necesitan un mayor lapso de tiempo para ser implementadas. Comienzo contigo, Azucena. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Laura. Muy buenos días para todos. Un gusto estar aquí en la Cámara, y además me siento muy a gusto porque, un toque personal, pero este edificio lo hizo mi abuelo, así que me siento muy a gusto siempre en este lugar. Yendo al punto, consideramos que la situación fiscal es compleja. No vamos a ahondar en el diagnóstico, pero las luces amarillas que advertíamos en las cuentas fiscales durante la campaña pasada, claramente hoy estamos en una situación de luces rojas, y esto involucra a todo el sector público global. No solamente no es un tema simplemente del Banco Central, como a veces se ha dicho. La propia Asesoría Macroeconómica Financiera este año corrigió su estimación de déficit primario en $500 millones para el gobierno central. Eso nos habla de la situación. Para entender las medidas que nosotros proponemos, es importante entender por qué estamos hoy en este déficit fiscal del orden del 5% del producto. Tenemos una situación en donde los ingresos han ido aumentando desde la reforma de 2007 hasta ahora, pero el gasto también ha ido aumentando, y en todos los años el gasto del gobierno ha sido mayor que lo proyectado, estimado en las sucesivas rendiciones de cuentas, ya no solamente la ley de presupuesto. Por lo tanto, y esto además con una economía que está estancada. Nuestra propuesta no va por el aumento de impuestos, y acá hay una diferencia clara con lo que es la propuesta desde el partido de gobierno. Nuestra propuesta va por generar ahorros en el gobierno a través de un gasto más eficiente. Es fundamental poner la lupa en la calidad del gasto del gobierno. Así como ustedes en sus emprendimientos lo hacen con ese enfoque, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Esto nos lleva a una respuesta puntual de corto plazo. Hemos estimado que se puede realizar un ahorro de $900 millones el primer año de gobierno. Y este primer año de gobierno es un año de 10 meses. Para bajar el nivel de gasto no es necesario es simplemente necesario bajar el gasto. Hay que gastar menos para bajar el gasto, no necesitamos un marco institucional diferente. No obstante eso, y esto no implica ningún recorte de políticas sociales ni mucho menos, todo lo contrario. Proponemos una política fiscal, y esto ya nos lleva a una situación de más mediano plazo, para que el aumento del gasto esté restringido.
También, obviamente, esto tiene que ir acompañado de una política de crecimiento que nos va a dar efectos en el empleo, que es el principal problema que hoy tenemos, pero también ese mayor crecimiento nos va a llevar a una mejora en el resultado fiscal. Y por lo tanto, en materia de crecimiento hay un conjunto de lineamientos que proponemos en términos de gobernanza de las empresas públicas, que nos llevaría a una rebaja de los combustibles, en términos de MIPYMES, que abordaremos más adelante, en términos de inserción internacional, en términos de relaciones laborales basadas en una cooperación. Por lo tanto, el resultado fiscal debe mejorar. Nuestra propuesta no es por el aumento de impuestos, sino por la generación de ahorros de la mano de una agenda de crecimiento. Muchas gracias, es un placer estar acá con ustedes y compartir este panel con Ana Inés y Azucena. Bueno, para comenzar con el tema fiscal, claramente nosotros reconocemos que hay desafíos del lado fiscal, sin lugar a dudas, pero también hay factores que amortiguan algunos de los impactos en el corto plazo. Si nosotros vemos, el lunes pasado el Banco Central publicó las cifras de deuda. La deuda bruta del sector público global cayó en el segundo trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior en 1.900 millones de dólares. Entonces, hay muchos factores detrás de esto y no viene al caso decirles por qué, pero lo único que les quiero decir es que el déficit fiscal, que sin lugar a dudas subyacente tiene sus desafíos y hay que corregirlo, no se está trasladando en un aumento de deuda insostenible como algunas veces se trata de transmitir por parte de los otros partidos que están representados acá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Necesitamos una mejora que nosotros estimamos en 2 puntos del PIB, que es una mejora significativa a lo largo del periodo, pero que hay tiempo y que hay espalda financiera también porque se han hecho las cosas bien. Hay fortalezas importantes. El nivel de deuda que tenemos hoy en día, la deuda neta como porcentaje del PIB, es del 41% del PIB, es casi la mitad del 2004, ¿sí? Y ha estado en ese nivel estable desde el 2016. Entonces, hay factores que hacen que uno pueda tener la espalda financiera, reservas, una buena estructura de deuda, etcétera, que nos permiten enfrentar este tema con, yo no diría tranquilidad, porque se requiere acción, pero sí sin sobresaltos. Y sobre todo sin recortes apresurados que, a nuestro entender, no cierran las cuentas. De los 900 millones que se proponen por parte del Partido Nacional en los primeros 10 meses de ahorro, hay, por ejemplo, unos 350 millones en las empresas públicas que yo no entiendo de dónde pueden salir. Porque en el corto plazo lo único que se podría hacer para lograr esa meta sería recortar la inversión de las empresas públicas a 0. Y eso tiene efectos sobre la economía y tiene efectos sobre ustedes, porque esos son contratos de obras, etcétera, que las empresas públicas dejarían de hacer. Entonces, por ese lado, creo que hay que entender mejor qué se propone. Nosotros tampoco vamos a recurrir a un aumento de impuestos para resolver el tema fiscal. Ya lo hemos dicho varias veces, no es verdad que el Frente Amplio esté planteando aumentar impuestos para reducir el déficit fiscal, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista quiero dejarlo bien claro porque no es la estrategia que nosotros nos proponemos. Nos proponemos una estrategia que, por un lado, está centrada en retomar el crecimiento, por otro lado, requiere de medidas de mediano plazo en el corto plazo, pero requiere una reforma de seguridad social por el incremento del gasto, sobre todo viene por el gasto en pasividades, y también requiere de cambios en cómo se arma el presupuesto para que el gasto crezca por debajo del PIB. Requerimos una mejora en el gasto como porcentaje del PIB, una reducción de ese ratio en 1 punto del PIB, aproximadamente lo que estimamos. Eso implica generar ahorros, implica revisar asignaciones. No podemos estar siempre con asignaciones incrementales, sino que hay que revisar cómo se asigna el presupuesto, pero en un monto y en plazos que creemos que pueden ser más paulatinos de lo que propone la oposición. Y eso tiene que venir acompañado también de un marco fiscal y presupuestal de mediano plazo que dé credibilidad a esa trayectoria. Gracias.
muchas gracias por la invitación a la Cámara, a su presidente y bueno, sus socios por estar acá. Agradecemos la oportunidad que nos dan para presentarle entonces un poco de nuestras propuestas. Respecto de la situación fiscal y económica, bueno, no vamos a ahondar en detalles para no perder el tiempo en eso, que todos tenemos bien claro que la situación está siendo muy crítica y bueno, las calificadoras de riesgo ya nos están alertando sobre los riesgos que estamos corriendo en cuanto a lo que es mantener nuestro grado de inversor, que es algo que es un activo del país que tiene que cuidar en forma importante, y los niveles de empleo están en niveles muy críticos y por lo tanto, bueno, la situación entendemos que se nos ha ido un poco de centro y que es necesario poner la casa en orden. Cuando escucho las propuestas que hace el oficialismo, realmente compartimos muchas de las propuestas que hacen en materia de ajustes, el exceso de gasto que hay, el crecimiento que tuvo el gasto por encima de los ingresos en forma importante, pero nos preguntamos por qué hasta ahora no se ha logrado frenar ese incremento del gasto y no se ha logrado, por lo tanto, ajustar el déficit fiscal a niveles de 2,5% del producto, que serían niveles sostenibles con una trayectoria de la deuda para mantener nuestro estatus crediticio. Entonces, bueno, el planteo es por qué ahora sí y, o sea, por qué mañana sí y hasta hoy no se ha podido hacer. Por lo tanto, bueno, nosotros creemos, cuando digo que compartimos es porque realmente nosotros creemos que hay que hacer ajustes en los gastos, también pensamos que no hay espacio para seguir aumentando los ingresos y por lo tanto ya hemos tenido varios ajustes fiscales y baja de nivel de inversión pública que no ha logrado frenar este aumento del déficit fiscal. Y por lo tanto se tiene que trabajar mucho sobre el nivel de eficiencia del gasto, sobre la dotación de empleados públicos. Creemos que se han aumentado 70.000 vínculos desde el 2004 hasta ahora y nos parece que hay espacio para recortar, no obviamente priorizando las áreas claves de seguridad, educación y salud, pero dentro de las otras áreas y dentro de las áreas de apoyo de estas áreas, o sea, todo lo que es lo administrativo, creemos que se ha hecho un manejo, digamos que excesivo del gasto. Nos parece muy importante el rol de las empresas públicas, no están cumpliendo el rol para el cual fueron creadas, no están generando buenos servicios de calidad y eficientes para lo que es la producción. Dentro de lo que es también el presupuesto, por eso compartimos parte de las propuestas, pero nos cuestionamos por qué no se ha hecho hasta ahora, o sea, creemos que es fundamental pasar a un presupuesto de base cero, en donde se arme un presupuesto en base a programas y no un presupuesto incremental como se ha venido haciendo hasta ahora y en el cual realmente se puedan encontrar ineficiencias, gastos duplicados, gastos superfluos, que en definitiva nos están haciendo tener un Estado que está engrosado y que no es un Estado eficiente. Y por último, también, ¿se me terminó? Sí, bueno, no, básicamente después vienen las reformas más estructurales, me faltó el tema de la regla fiscal, o sea, creemos que, para terminar, lo digo bien cortito, nosotros creemos que no se ha logrado tener la voluntad política para hacer estos ajustes y creemos que una regla fiscal por ley es una reforma estructural importante que el país se merece de cara a los nuevos desafíos y para profesionalizar el Estado. Es fundamental para poder lograr eso que no se ha podido lograr de ajustar las cuentas públicas hacia gastos estructurales, o sea, marcando lo que son los ingresos estructurales y por lo tanto que no volvamos a tener situaciones de déficit fiscal que se nos escapan de las manos. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos al segundo eje temático que, como les mencionaba, refiere a mercado de trabajo y con foco en lo que tiene que ver con la pérdida de puestos de trabajo. Comenzamos con Cristian en esta oportunidad. La pregunta acá quizás les voy a hacer dos en una, según lo que teníamos previsto. Pero a modo de introducción, ¿no? ¿Cuáles entienden ustedes que son las principales restricciones que está enfrentando el mercado laboral? Lo cual estas restricciones lo ha llevado a una situación compleja de aumento del desempleo, pero peor aún de destrucción de puestos de trabajo.
¿sí? Y bajo este marco, ¿no?, de complejo que atraviesa el mercado de trabajo, ¿cómo entienden ustedes o qué rol juega a lo que refiere la conflictividad laboral? Y ahí en especial referencia me gustaría tener la opinión de parte de ustedes respecto al tema ocupaciones de las empresas. Sí, yo sé que puse como mucho en una, pero bueno, quizás el tema conflictividad, ocupación, creo que es un tema de real interés para las empresas. Y todo esto en 3 minutos. Bien, creo que sin lugar a dudas nosotros nos preocupa la pérdida de empleo que se viene generando en los últimos años. Hay que ponerla en contexto, esto es una pérdida de más de 50.000 puestos de trabajo, entonces es una pérdida importante para el país y para los ciudadanos que están perdiendo sus empleos, es un contexto, es una situación crítica. Por otro lado, venimos de un periodo de crecimiento y aumento de los puestos de trabajo en aproximadamente 300.000 puestos de trabajo. No son puestos de trabajo que creó el Frente Amplio, son puestos de trabajo que crearon ustedes, pero los crearon porque hubo condiciones y que el Frente Amplio trabajó para que existan esas condiciones para invertir, para contratar gente, etcétera, ¿no? Y para nosotros hay que poner un poco en perspectiva también cuál ha sido el contexto regional, internacional, en el cual se ha movido nuestro país en los últimos 4 o 5 años. Ha sido un contexto muy desfavorable, con Argentina cayendo y no vemos el fondo, y con Brasil tampoco despegando, ¿no? Entonces, estamos en una situación realmente casi inédita, en donde Argentina desde el 2011 para acá, el PIB per cápita cayó 8% en términos reales, en Brasil cayó 5% y acá creció un 16% en ese periodo. Crecimos mucho menos que antes, pero el crecimiento en Uruguay per cápita fue igual a que hubo en Chile, que para algunos es el modelo para seguir, de 1.3 per cápita en ese periodo. Entonces, creo que hay que poner un poco eso en el contexto. ¿Por qué lo digo? Porque creo que el principal problema está en el dinamismo de la economía y de la inversión y las oportunidades, obviamente, para crecer de las empresas, y es sobre eso que tenemos que trabajar para que haya creación de fuente de trabajo. No es solamente una idea nuestra. Si uno mira la encuesta de expectativas de Deloitte, el 80% de las empresas dice que ese es el principal factor por el cual no están contratando o creando o expandiendo el empleo, ¿no? Entonces, está ahí, están el dinamismo, las oportunidades para invertir, la demanda, básicamente, ¿no? Entonces, hay que trabajar sobre el crecimiento, después vamos a hablar de pymes, etcétera, y de inserción, para expandir sobre eso. Me quiero referir al tema de la conflictividad. Claramente, la misma encuesta esta de Deloitte habla de la conflictividad. La conflictividad laboral entre los factores por los cuales se crean o no se crean puestos de trabajo está en el 5º lugar, ¿sí? Entre medio hay otros factores como, por ejemplo, el cambio tecnológico, algunos temas de capacitación, etcétera, que son más relevantes para los empresarios a la hora de contratar que la conflictividad. Entonces, creo que también ahí nosotros estamos poniendo énfasis, por ejemplo, en los aspectos que tienen que ver con el cambio tecnológico y con la capacitación, cuando hablamos de fortalecer el mecanismo del INDEFOP, ir hacia 400.000 capacitaciones en el próximo periodo para que las personas que sean desplazadas por el cambio tecnológico o quienes quieran cambiar de sector o de oficio puedan hacerlo y transitar más fácilmente hacia las nuevas ocupaciones. Entonces ahí también hay un interés y hay un foco para el próximo gobierno, para nosotros, en esos temas. Por último, el tema de la conflictividad. Nosotros, la observación de la OIT no dice, ¿no?, de que las ocupaciones sean ilegales y que no se pueden hacer. Nosotros lo que creemos es que, en términos de la conflictividad, una ocupación tiene que ser la última medida cuando se hayan agotado todas las otras vías, y que claramente no debe ser el resultado de un conflicto y una medida que se tome a la ligera, y creemos que hay que actuar, ¿sí? Y eso es fortalecer los mecanismos de prevención de conflicto, por ejemplo, para evitar ese tipo de situaciones. Si se produce un evento de este tipo, lo que tiene que suceder es que, también en línea con lo que señala la OIT, y creo que en eso
va a haber que trabajar es tener un proceso en el que se den las garantías a todas las partes, tanto a los trabajadores que están en conflicto como a los que no lo están, como al dueño, que se respeten sus derechos en ese momento. Y ahí también eso tiene que ver con procesos y también con fortalecimiento del ámbito jurídico, creo. Entonces, para nosotros, ese es el camino a seguir en ese tema. Gracias. Muchas gracias. Bueno, respecto del mercado de trabajo, obviamente que es uno de los principales problemas que estamos enfrentando en la economía. También, de acuerdo a informes de Deloitte, tenemos casi un 20% de la población económicamente activa con insuficiencia de empleo, entre los que están desempleados, los desalentados y los que están subempleados. Es realmente una situación muy crítica para el país y a la cual nosotros nos preocupa mucho. Creemos que la principal causa de esta situación es la pérdida de competitividad, la pérdida de competitividad mirado desde el punto de vista del tipo de cambio real, pero también mirado desde las condiciones para los negocios, o sea, el buen clima de negocios, y ahí hay varios factores que se suman, algunos de los cuales ya hemos mencionado, pero también el tema de la inserción internacional. Uruguay se ha quedado atrasado, pagamos aranceles por alrededor de $300 millones por año, que son ingresos que se le quitan del bolsillo a los empresarios y eventualmente se pueden trasladar también a mejores salarios. Entramos a países como Japón pagando 30% de aranceles para lo que es nuestra principal rubro de exportación de la carne. En China también tenemos aranceles en torno al 15%. Creemos que eso es un tema fundamental que hace a la rentabilidad de las empresas, y las empresas no están invirtiendo y no están contratando gente porque no tienen un horizonte claro de rentabilidad en la cual, sobre el cual basar esas inversiones y arriesgar su capital. La política de ingresos también es algo que ha influido en la rentabilidad, además de obviamente los costos que le ha impuesto el Estado por las tarifas, y en eso entramos en la conflictividad laboral y en lo que son las relaciones laborales. Y bueno, creemos que el hecho de Uruguay que esté presente en esta lista corta de la OIT es algo inaceptable para el país, es algo que venimos incumpliendo desde hace 10 años y básicamente la observación más importante es que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia para fijar ajustes salariales generales, su injerencia es para fijar ajustes, o sea, de salarios mínimos por categorías y que busca garantizar condiciones mínimas de vida dignas para los empleados, pero no las condiciones generales de trabajo ni los ajustes generales. Y entendemos que ese es un efecto distorsivo que hay que mejorar. No obstante, los acuerdos generales, los acuerdos de ajustes generales entre trabajadores y empleadores se tiene que seguir manejando a nivel de los consejos salarios sin la injerencia del Poder Ejecutivo. Y nos parece súper importante el tema de la conflictividad laboral. Planteamos incorporar mecanismos supletorios para bajar el nivel de conflictividad, crear tribunales arbitrales que sean voluntarios, a los cuales las empresas y los trabajadores puedan acceder en forma voluntaria, pero una vez que se someten a ellos, que sea vinculante las resoluciones de forma de acortar los procesos de conflictividad laboral, reducir los procesos es importante. Y finalmente, en lo que hace a la ocupación de los lugares de trabajo, bueno, ya hemos sido bastante claros que entendemos que no es una extensión del derecho de huelga, que atenta contra la Constitución, contra el derecho al trabajo, sobre todo de los trabajadores que no están haciendo huelga, y contra la propiedad privada y la libre empresa de los empresarios. Para el Partido Nacional, la situación actual del mercado laboral demuestra el mayor fracaso de la política económica del Frente Amplio. Y todas nuestras propuestas están encaminadas a que el país crezca y a que se generen puestos de trabajo. Y en ese sentido, Ana Laura preguntaba de las restricciones, yo diría que hay dos áreas. En primer lugar, debemos mejorar la competitividad de todos los sectores de la economía uruguaya. En la primera pregunta hacíamos referencia a la mejora en el déficit fiscal. ¿Por qué es necesario, como puntapié inicial, mejorar el déficit fiscal? Bueno, porque detrás de esa falta de competitividad hay gran responsabilidad de una política fiscal creciente, que ha aumentado su gasto y le ha tirado a las
empresas y en particular a las pequeñas y medianas empresas el financiamiento de ese gasto creciente, a través de aumento de impuestos, a través de aumentos de tarifas. Por lo tanto, el primer punto que hay que resolver para crear empleo genuino, como se decía al inicio, es atacar el tema de competitividad con lo fiscal y con todo el paquete de medidas que mencionábamos en el bloque anterior. Mejor gobernanza de las empresas públicas que nos lleve a tarifas más bajas, políticas focalizadas en las MIPYMES, una inserción internacional adecuada. En ese sentido, diferimos con la visión del gobierno de dar medidas parches, transitorias, por determinado tiempo a algunos sectores, y nos parece, recalcamos, que las soluciones tienen que ser de fondo, estructural. Las 14 medidas que anunciaban hace algunos días muestran que, en definitiva, hay distorsiones que se arreglan con más distorsiones. Tenemos tarifas públicas porque ha estado financiando el agujero fiscal y para solucionar eso, algunos sectores por algún tiempo le damos alguna rebaja de tarifas. Queremos tarifas públicas más bajas para todos los sectores de la economía, lo cual no quita que transitoriamente haya que apoyar algunos sectores. La primera medida, de las 14 medidas se refería a promocionar las exportaciones. Para promocionar las exportaciones, lo primero que hay que hacer, más allá que compartimos la desaparición de alguna tasa que ahí había, lo primero que hay que hacer es mejorar la competitividad, lo estructural, resolver el atraso cambiario de fondo. Con eso vamos a mejorar las exportaciones. El segundo bloque se refiere a las relaciones laborales. Tenemos que mejorar y fortalecer el ámbito de los consejos de salarios y que sea del diálogo de los propios actores que se resuelva cuáles son los elementos que se van a incorporar, atendiendo las distintas situaciones de las empresas. Son diferentes de todas las empresas y hay que incorporar, por ejemplo, el concepto de productividad. Pero de vuelta, esto tiene que salir del consenso, del diálogo de todos los actores. Lo mismo la solución a la observación de la OIT, pero estamos esperando que el 1 de noviembre el gobierno nos debería de dar una solución, que es el plazo previsto por la OIT. Con respecto a los conflictos, de vuelta, lo principal es el diálogo para consensuar, para que el conflicto sea la última herramienta y no lo primero ante una diferencia que surja. Y con respecto al decreto 165 del 2006, va contra la Constitución, viola algunas libertades que tenemos en la Constitución, por lo cual la postura del Partido Nacional, que lo ha mantenido siempre y está en nuestra agenda, es derogar este decreto. Pasamos al punto 3 que hablábamos hoy, que refería a reactivación de las empresas y acá con foco en las pymes. Acá la pregunta concreta refiere a justamente, una de las principales preocupaciones de nuestras empresas allegadas a la Cámara, las pymes, son las restricciones que están enfrentando en términos de los márgenes de rentabilidad, ¿sí? En este sentido, la consulta refiere a qué planes tienen para reducir el costo de producción empresarial, justamente en momentos en los que la mejora del resultado de las cuentas públicas es una prioridad, ¿no? Y en ese sentido, si pudiera identificar, quizás acá soy demasiado exigente, pero a ver, si podemos identificar por lo menos, o lo que ustedes entiendan, 3 medidas planteamos nosotros, pero ustedes lo tomen como pueden, o sea, lo que ustedes entiendan pertinente, medidas que entiendan prioritarias y que llevarán adelante justamente con foco en esto, ¿no? En trabajar o en lograr mejores márgenes de rentabilidad, o sea, de ganancias para las empresas del sector privado generadoras de fuentes de trabajo, ¿no? Ahí empezamos con Ana Inés. Bueno, perfecto. En esto, a ver, entiendo que lo que se plantean son medidas de corto plazo, de impacto más inmediato, pero no debemos olvidar que siempre lo que debe haber es un contexto macroeconómico y de clima de negocio favorable, para que sea viable, para que, digamos, entusiasmemos a los empresarios a hacer inversiones y a continuar con sus actividades y evitar el cierre de empresas, que es algo que se está verificando en forma importante. O sea que si partimos de la base de que de todas las medidas que van hacia poner la casa en orden, hacia los equilibrios macroeconómicos, y vamos un poco más a medidas más microeconómicas, nosotros estamos pensando
en que bueno, el tema de las tarifas públicas es algo que, si bien estamos en año electoral y este año las tarifas no se están ajustando, venimos todavía con niveles de tarifas públicas que están por encima de sus niveles de paridad de importación o de referencia respecto de los países relevantes de comparación, y por lo tanto todavía es una carga para el sector productivo, y por lo tanto nosotros aspiramos a poder hacer una rebaja en torno al 10% de las tarifas públicas de combustible y de electricidad, hacia todos los sectores que enfrentan competencia internacional, o sea, lo que son los sectores transables de la economía, que son obviamente los más afectados. Eso es una primera instancia, y también en una segunda instancia de en torno a un 20% de devolución a través de créditos fiscales para pagar otros tributos, vinculado también al tema de las tarifas públicas, como medida para paliar la situación delicada en materia de productividad. Por otra parte, buscamos, enfocado para las pymes, en darle incentivos a la exportación, o sea, todo lo que sean las pymes que tengan proyectos de exportación y de innovación, también digamos que darles un apoyo en materia de incentivos tributarios, que pueden ser un porcentaje del monto de incremento de la exportación, también en créditos fiscales, promoviendo entonces la posibilidad de acceder, aumentar sus exportaciones. Eso es algo que también lo estamos manejando. Y también buscando el aumento de fomentar la exportación, o sea, para las pymes que les cuesta salir al exterior, o sea, los costos de todo el mecanismo de exportación es muy caro, y por lo tanto, y con muchas trabas, buscamos lograr acuerdos con lo que son empresas de e-commerce de relevancia internacional para poder facilitarles todo lo que es la logística, la cobranza y el acceso a mercados internacionales. También nos parece que tenemos algunas ideas interesantes que pueden ayudar en ese aspecto. Y finalmente también, obviamente, el tema de lo que decíamos de las relaciones laborales es algo que va a mejorar en forma importante la competitividad de las empresas, de todas las empresas y las pymes en particular, que están muy afectadas porque, en parte, cuando miramos el tema de los consejos salarios, nosotros una de las propuestas que también hacemos es atender la distinta realidad de las empresas y los trabajadores, que hoy se negocia, en general se termina negociando de acuerdo a la realidad de las grandes empresas ubicadas en Montevideo, con otras realidades de costos salariales y otras realidades de ingresos, y entonces contemplar mejor la distinta realidad de las empresas por tamaño y por realidad geográfica. Y había también alguna pregunta sobre el tema del IRAE, eso, pero lo dejamos para después. Bueno, muchas gracias. La política sobre las micro, pequeñas y medianas empresas es el foco de la política económica que presentamos en la agenda. Entendemos que hasta el momento se ha anunciado mucho, pero los resultados han sido muy malos. Medidas concretas, más allá de los temas generales de competitividad, que es lo más importante, en particular para las MIPYMES, en primer lugar, presentamos una propuesta tributaria, y es el único compromiso tributario que aparece en la agenda del Partido Nacional, más allá que la otra pregunta sobre algunos impuestos que han ido aumentando a lo largo de este último periodo, que afecta en particular a las empresas. Lo tenemos en vista, pero no nos comprometemos a bajar esos impuestos en este momento por la situación de las finanzas públicas. Entonces, ¿cuál es la propuesta para las microempresas? Es que la facturación de las empresas tenga una relación con los tributos, o sea, los impuestos que paguen las empresas estén en relación con la facturación. Estoy pensando en las empresas que están en las pequeñas empresas que están en el Literal E, que pagan impuestos fijos independientemente de cuánto facturan. Bueno, que pasemos de ese IVA mínimo a un impuesto relacionado con la facturación. Y esto lo que tiene, el factor más interesante en esto, que es un reclamo que hemos escuchado de las distintas cámaras a lo largo de todo el país, en la gira que realizamos los técnicos el año pasado, es que les permite que de esta manera romper con un microclima de microempresas en donde solamente se
compraban entre ellas, porque las empresas más grandes que tributan IRAE no podían deducir los gastos a estas empresas. Entonces, de alguna manera se rompe ese microclima y pasan a jugar las pequeñas empresas en otra liga. Otra medida concreta se refiere a extender la exoneración de los aportes patronales a las microempresas, que hoy está hasta el 31 de diciembre, bueno, que sea 12 meses móviles, porque no necesariamente los tiempos de las empresas son los tiempos calendario. Un tercer elemento se refiere a las tarifas públicas. Seguimos con tarifas públicas en agua, en electricidad, en combustibles que son más elevados que la región. Entonces, más allá de las propuestas para todos los sectores, proponemos acompañar con tarifas diferenciales, en particular con lo que tiene que ver con la tarifa de agua y con la tarifa de electricidad para las pequeñas empresas. El último punto se refiere a la asociatividad e internalización de las pequeñas empresas. Tenemos que darle un mercado mucho más amplio que el Uruguay. Para eso tenemos que incorporarlas en los propios tratados de libre comercio y darle todas las herramientas para que las empresas puedan armar conglomerados y poder exportar al exterior. Pensé que ya estaba en la roja. Finalmente, y no menos importante, en las negociaciones salariales tenemos que tener en cuenta las particularidades de las empresas. No es lo mismo el laudo del supermercado que puede estar aquí en Ciudad Vieja que el almacén que está en Melo, no es lo mismo. Entonces, estas particularidades tienen que tenerse en cuenta y la solución a cómo considerarlo tiene que surgir del diálogo entre los distintos actores involucrados. La legitimidad de los resultados va a estar dado en que se dialogue y que se dé un consenso a esa salida. Y eso es la propuesta en materia laboral. Muchas gracias. Bien, quiero hablar de varias propuestas, pero estamos en año electoral, entonces, eso lo acaban de decir, me parece que se están prometiendo cosas que no son sensatas o no cierra una con la otra. Quien proponga una rebaja de tarifas, ¿no?, de 10%, me tiene que explicar de dónde van el año que viene, de dónde van a salir los 360 millones de dólares que eso cuesta. Uno no se puede quejar de déficit fiscal por un lado y después decir voy a regalar más de medio punto del PIB en una rebaja tarifaria. Tampoco me parece sensato decir por un lado que coincidimos que hay que ir hacia una fijación de tarifas más transparente, donde el regulador tenga una voz, una mejor gobernanza de las empresas públicas, y por otro lado decir, vamos a toquetear tal tarifa para acá y tal tarifa para allá, porque la lógica de las tarifas debería ser una lógica que tiene que ver con los costos, con la eficiencia, etc. Entonces, eso es hacia donde nosotros queremos ir. No creemos que eso sea el camino el camino, digamos, de las tarifas especiales sin estudiar sus costos sea el camino correcto. Ahora, las propuestas. Por un lado, nosotros en este periodo hemos hecho un análisis en profundidad de todos los trámites que existen para las pymes, ¿sí? Son 609 trámites que hay online, de los cuales 111 piden cédula, 163 requieren la intervención de algún escribano, 57 requieren el certificado de estar al día con la DGI o el BPS. Son todas cosas que hay que simplificar, hay que ayudarle a las empresas en el cumplimiento, hay que sacar los certificados que nos sirvan. Hicimos un piloto este año y el año pasado con el MIEM, hay que generalizarlo y Uruguay está bien posicionado por su fortaleza en el gobierno digital para dar ese paso y nos comprometemos a simplificar todos esos temas, empezando por las certificaciones, que son los temas más costosos. Siguiente punto, facilitar el cumplimiento y mejorar el clima de negocios. Proponemos, y esto tiene un costo fiscal insignificante, que extender a las empresas con facturación menor a 8 millones de UI, o sea, más o menos $1 millón de facturación, en régimen ficto para IRAE y impuesto de patrimonio, que se paga un porcentaje sobre las ventas, darles una declaración jurada de la DGI, un borrador que les simplifique el cumplimiento también con la DGI, que todo esto es factible porque hemos avanzado mucho en la factura electrónica, y que no estén obligados a llegar registros contables, ¿sí? Por otro lado, los tramos, digamos, de los porcentajes que se pagan sobre las ventas tienen que ser tales que la carga esté bien distribuida y no paguen
una carga más alta de las empresas pequeñas, que sucede hoy en día. Otra medida para las empresas nuevas tiene que ver con exonerar a las nuevas empresas de IRAI y de aportes patronales en el primer año. Esto es un efecto básicamente financiero en realidad, porque muchas veces las empresas tienen que empezar a contribuir IRAI antes de que se genere esa renta, entonces estamos proponiendo ese alivio. Flexibilizar también el tránsito entre regímenes, ¿no? Una empresa pequeña que está en el IRAI ficto, por ejemplo, tiene un buen año o factura mucho, entonces tiene que pasar al otro régimen de contribuyente, que es mucho más exigente, tiene costo de cumplimiento mayor, etcétera, y tiene que permanecer ahí 3 años hoy en día. Nosotros estamos proponiendo el año que se pasa y el otro para poder volver como una medida de flexibilizar el tránsito y hacerlo no tan costoso tener un buen momento o un año muy exitoso. Y por otro lado, también esto aplica a las empresas con actividad SAFRAL, que también tienen problemas parecidos de ese tipo. Y quiero cerrar, el último punto tiene que ver con poder usar las empresas que son proveedoras del Estado, por ejemplo, que puedan usar los créditos que tienen a favor del Estado para cancelar obligaciones que tienen con DGI y BPS. Nuevamente, eso tiene un efecto financiero que no es menor para las pymes y que trae, creo que no solamente alivio de corto plazo, sino que facilita hacer sus negocios para las pequeñas y medianas empresas. Gracias. Ya estuvo aquí sobre la mesa el tema de inserción internacional, hubo como algunas apreciaciones de parte de ustedes. Concretamente, la pregunta respecto a este tema refiere, frente al cierre de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio, Mercosur, Unión Europea, Mercosur-EFTA recientemente, respecto a este tema, ¿qué plan de acciones dentro de sus programas de gobierno tienen previsto justamente para llevar adelante con el objetivo de que Uruguay logre potenciar los beneficios de estos acuerdos, de esta apertura reciente, y al mismo tiempo mitigar los efectos adversos que puedan generarse en algunos sectores de actividad concretamente, ¿no? Y bajo ese marco también de estos recientes acuerdos, pensando ya quizás en una política de más largo plazo, ¿qué agenda tiene prevista para avanzar en negociaciones de nuevos acuerdos, ya sea a nivel de bloques, a nivel países, y bajo el marco de la decisión 32 del Mercosur, ¿cómo tienen previsto negociar, ¿no? Si en el marco del acuerdo, en el marco del Mercosur, o de forma unilateral, o no cerramos ninguna opción en ambos caminos. ¿Cómo tienen pensado esa política de inserción internacional ya más desde un largo plazo? Gracias. Me aguanté responder porque se perdían los minutos para las preguntas sobre los comentarios de la deuda neta, cuando la deuda neta va a terminar 7 puntos por encima de lo que se prevía en la ley de presupuesto. Me aguanté el comentario sobre las empresas públicas, la baja de los 350 millones de dólares que implicaban baja de la inversión, cuando al principio del periodo de esta administración la mejora en las empresas públicas fue justamente por baja de inversión y no es lo que estamos pensando de rebaja de inversión. Pero disculpen, pero realmente me asombra y no me aguanté de responder a que lo que se está hablando acá, que el referente del partido de gobierno hable de toquetear las tarifas públicas, cuando en todo este periodo es lo que hemos tenido. Y el propio ministro Astori, en mayo del 2015, el senador Lacalle Pou lo invita al Parlamento y dice que los instrumentos, que las tarifas públicas son instrumentos de política económica. Justamente lo más importante quizás en materia de competitividad, y esto atraviesa todas las preguntas, es el tema de las tarifas públicas. Han sido instrumentos de recaudación, han estado financiando el déficit fiscal y no hemos perdido el rol que tenían las unidades reguladoras. Han sido un saludo a la bandera. Muchas veces usted se entera del aumento de las tarifas de energía a través de la prensa. También entonces me llama la atención que ahora, digamos, tiene que haber un rol para las unidades reguladoras. Eso es lo que tenemos en la agenda del Partido Nacional, que sean las unidades reguladoras las que le informan al Poder Ejecutivo de forma preceptiva cuál es el aumento que tiene que hacer. Y por otra parte, obviamente, tenemos que ir acompañando eso de una mejor gestión de las empresas públicas, porque si reflejamos costos que son altos, no es necesario. Disculpen y paso a la parte de inserción internacional, ya estoy como en la tarjeta roja, pero bueno, de los tiempos, digo.
En materia de política de inserción internacional, lo primero, crear una agenda que hasta ahora no la tenemos, consensuar cuál es una agenda de inserción internacional y no ir según cómo sople el viento en ese momento. Con respecto al Mercosur, lo primero, sincerar cuál es la relación del Mercosur, dejar de lado lo que ha sido la relación ideológica, reconocer los problemas que todavía tenemos, las trabas al interior del comercio intra-Mercosur, y sí concentrarnos en lo que tú mencionabas, que es la decisión 32 de 2000, que más allá de cuál puede ser la solución o la posición jurídica, es una traba que todos estamos teniendo. Ahí el Mercosur ha operado más como un corsé, como una jaula, y lo que tenemos que hacer es que lograr que sea un trampolín para comerciar, y ahí lo que necesitamos es una flexibilización para que acá no hay una talla única para todas las economías, sino que necesitamos, el formato debería ir a acuerdos marco que nos permitan avanzar a distintas velocidades en los distintos acuerdos. Por otro lado, tenemos los acuerdos de complementación económica, que son instrumentos muy ricos y hay que aprovecharlos mucho más. Tenemos el caso de Perú, que es nuestro principal comprador de arroz y no lo estamos utilizando para mejorar la relación con este destino. Tenemos que acercarnos a lo que es la zona del sur del Pacífico. China es un mercado muy importante, pero por supuesto que para abordarlo no lo tenemos que hacer de forma desorganizada, sino que conversarlo en primer lugar con nuestros socios y lograr un camino mucho más formal de relacionamiento Mercosur a distintas velocidades con China. Acá un aspecto muy importante que tiene que ver, contestando de forma rápida, con lo que es también el acuerdo de la Unión Europea, Mercosur-Unión Europea, que está en una etapa muy incipiente todavía. Se ha presentado en los descuentos del gobierno como una agenda ya culminada, pero todavía hay mucho camino para recorrer, y ahí es importante, y vuelvo al punto inicial, preparar a las empresas para que realmente sean competitivas. El simple hecho de tener acuerdos de libre comercio no nos desemboca inexorablemente en buenos resultados. Tenemos que preparar a las empresas, tenemos que darles tarifas públicas acordes, porque si no abrimos la economía y si no están preparados los jugadores, marchamos en el partido. Y finalmente, sí, en ese balance también van a haber sectores que van a ser perdedores o van a estar en situación más vulnerable, como también sucede en el caso del tratado con la Unión Europea, y lo que hay que hacer es apoyar la reconversión de esos sectores. En definitiva, el Estado tiene que financiar la reconversión y no la ineficiencia, como vemos en muchos casos que está financiando. Gracias. Creo que en tema de inserción internacional tenemos que valorar algunas de las cosas hechas y ponerlo en contexto también, porque somos un pequeño país miembro del Mercosur, ¿no? Yo creo que los acuerdos que se han alcanzado muestran el resultado de la vocación que hemos tenido para acceder en mejores condiciones de los mercados. Y eso es importante porque para un país pequeño como el nuestro tenemos que acceder en mejores condiciones a los mercados. El acuerdo de Mercosur con la Unión Europea ahora nos va a permitir acceder a ese mercado. De nuestras exportaciones, más o menos un tercio acceden con un acuerdo sin aranceles, más o menos, o preferencial, ¿no? Con este acuerdo ahora vamos a lograr más o menos que la mitad de nuestros bienes logren eso. Eso creo que es un salto cualitativo importante que hay que valorar. También el acuerdo muestra un giro en la región, en la realidad política de nuestros vecinos, que también nos condiciona a veces en la velocidad y los éxitos que podemos tener esos procesos de negociación. Nosotros tenemos dentro del Mercosur, creemos nuestro atractivo como posición por las fortalezas que tenemos en términos institucionales y económicos, pero solitos como mercado de destino no somos tan atractivos para cualquier otro socio. Entonces tenemos que jugar ese papel nuestro de manera inteligente, tomando en cuenta la realidad política que hay en Argentina y Brasil, que creo que este gobierno la ha aprovechado, y más allá de lo que se nos achaca muchas veces de la ideología, etcétera, hemos mostrado muchísimo pragmatismo en el acuerdo con la Unión Europea, firmando los acuerdos bilaterales de evitar doble imposición, que nos posicionan como país con una ventaja muy, muy buena en el sector de servicios, porque
incluso cuando entren a regir estos acuerdos, nosotros vamos a tener ya firmados esos acuerdos que nos permiten exportar servicios. Hemos firmado muchos acuerdos de ese tipo, acabamos de firmar uno hace poco con el gobierno de Bolsonaro. Entonces, nuevamente, yo creo que hay que tener en cuenta de que esto no se trata de ideología, sino que se trata de encontrar oportunidades para las empresas uruguayas para colocar sus productos y servicios en el exterior. Y eso, ¿por qué me refiero a esto? Porque la decisión 32, nosotros no la vemos como una restricción jurídica, creo que ahí hay una coincidencia, no está incorporado en nuestras leyes como países, etcétera, que solo podemos negociar con otros países a través del Mercosur. Es sobre todo un tema político, ¿no? Si es de conveniencia o no para el país y si vamos a tener éxito, separarnos o no en determinado momento de nuestros socios del Mercosur en esa negociación. Y si vamos a tener problemas luego con ellos o no. Creo que eso es en realidad la forma de verlo. El acuerdo que hemos logrado con la Unión Europea y con el EFTA ya está disparando, y lo vemos en las negociaciones, interés en cascada de otros países. Otros acuerdos que estábamos negociando como Canadá, Corea, están nuestros colegas del Ministerio de Economía y Relaciones Exteriores en este momento negociando con Corea, se han acelerado por el interés que ha despertado este acuerdo. Y está claro que Asia es uno de los lugares a donde mirar y China es clave ahí. Y ahí, nuevamente, tenemos que manejarnos con la flexibilidad y con el realismo que tenemos que tomar en cuenta de tal vez aprovechar oportunidades. Si el Mercosur va conjuntamente, bien, y si no, negociar primero con nuestros socios que nos den las flexibilidades para avanzar a una velocidad mayor que ellos. Y como última cosa, está claro que siempre hay ganadores y perdedores en estos acuerdos. Creemos que el acuerdo logrado con la Unión Europea, si bien falta ratificarlo, etcétera, tiene ya cosas muy buenas para el país porque para los sectores sensibles tiene 10 años aproximadamente para ir paulatinamente levantando la protección, lo que nos permite trabajar en una agenda de aumento de productividad, una agenda de reconversión de esos sectores conjuntamente con el sector privado y por otro lado, obviamente, aprovechar las ventajas que tiene el acuerdo para los sectores donde vamos a tener ganancias muy importantes a partir de estos acuerdos. Muchas gracias. Sin duda que el tema de inserción internacional es un tema clave para un país pequeño como el Uruguay. Necesitamos mercados grandes y creemos que, como ya hemos mencionado, Uruguay se ha quedado bastante rezagado en materia de inserción internacional. Los temas ideológicos sí han estado presentes en varias oportunidades en el pasado. Nos han pasado, digamos, que trenes por la puerta que no hemos podido frenar, no nos hemos podido subir. El acuerdo con Chile tuvo un incidente político muy importante. Llevó más de 2 años que la fuerza política del Frente Amplio aprobara la firma del acuerdo, o sea que creemos que el tema ideológico sí ha estado en el pasado y bueno, no sabemos qué puede pasar en el futuro. Sin duda que el acuerdo de Unión Europea es un acuerdo muy importante que finalmente se dio, se alinearon varios astros que permitió que esto se diera. Es un acuerdo que va a demorar 2 o 3 años a implementarse y que obviamente hay que ir apoyando a las empresas, o sea, identificar los sectores ganadores, los sectores afectados para ir acompañando a las empresas en este proceso. Sobre todo el sector lácteo, que es uno de los grandes sectores, el sector vitivinícola, que van a estar afectados. Nosotros creemos que realmente debemos desarrollar una fuerza comercial, nuestra diplomacia tiene que ser una fuerza comercial que salga a vender nuestros productos, que salga a vender nuestro país y que salga a traer inversiones. Y creemos que el Mercosur es una plataforma importante, pero que también tenemos que recuperar la soberanía y poder tener un poco más de libertad para poder hacer acuerdos que sean beneficiosos para Uruguay, sobre todo en nuestros principales rubros de exportación. Creemos que tenemos un poder importante en nuestros principales rubros de exportación, básicamente la carne y toda la parte agrícola, y en donde podemos y debemos mejorar el acceso a nuestros mercados.
Finalmente, creemos que hay nuevos bloques que es importante que profundizar. El bloque del lado de Oriente con China, India, Nueva Zelanda, Australia, que se está formando, Corea del Sur, es algo que tenemos que atacar en forma importante por el dinamismo que presenta esa zona, y también el ex acuerdo transpacífico sin Estados Unidos. Debemos subirnos a esas negociaciones, que además son negociaciones en los cuales, son acuerdos en los cuales no solamente se negocian aranceles y acceso a mercados, sino que también hay un montón de temas que se negocian, de propiedad intelectual, de apoyo, cooperación, participación de lo que son compras de sector público. O sea que creemos que realmente hay un gran potencial de desarrollo para nuestro país, que tenemos que atacar en forma profesional, y que tenemos una oportunidad muy grande de desarrollo para nuestro sector productivo desde ese lado. El quinto bloque refiere justamente a inversión e infraestructura. En este sentido, la consulta refiere a, bueno, si en su plan de gobierno está previsto un plan explícito de inversiones para el mediano plazo, el cual justamente dé certezas a las empresas a la hora de planificar o de invertir en el país. Y acá agrego las dos preguntas que tenía prevista. En ese plan de infraestructura, si es que lo tienen previsto, o bueno, cuáles son sus propuestas en materia de desarrollo de la inversión, qué rol juegan los contratos de participación público-privado, ¿sí? Tanto en materia de infraestructura, pero también a nivel de las empresas en el sector privado, y también cómo juega la ley de inversiones y si tienen previsto alguna modificación en este sentido en el marco de los proyectos de inversión. Durante este gobierno, el actual, se puso mucho énfasis en la mejora de la infraestructura en varias dimensiones, ¿no? La vial, ferroviaria, etcétera. Y eso vino asociado de un plan de infraestructura ambicioso que prevía invertir aproximadamente unos 12.300 millones de dólares, de los cuales hemos alcanzado aproximadamente el 90% o prevemos alcanzar el 90% entre este año y el año que viene. Y eso va a tener, y ya está teniendo un efecto, pero obras que todavía faltan, como el ferrocarril central, obviamente, van a tener un efecto muy importante en lo que tiene que ver con los costos logísticos, y ya lo estamos viendo hoy en términos, por ejemplo, de inversiones privadas que complementan con parques industriales, puertos secos, etcétera, algunas de estas obras de infraestructura. Entonces, ese es un camino a seguir avanzando, obviamente, y que tenemos previsto continuar. A futuro, este shock de infraestructura que vamos a terminar de ver en algunos sectores, no en todos, obviamente, en el mismo grado, pero en algunos sectores, hay que acompañarlo con una estrategia de mantenimiento, y esa estrategia de mantenimiento tiene que tomar en cuenta también mejoras en los estándares, mejoras en las estructuras, hacerlas más resilientes al cambio climático, y también que tengan en cuenta, por ejemplo, en el tema vial, inversiones en seguridad vial, ¿sí? Eso en este quinquenio, de hecho, se multiplicaron por 5 algunas de los cruces en forma cerrada de rotondas, etcétera, que hacen también, ahí no tanto al costo, pero sí a la seguridad, obviamente, que es un aspecto importante. El otro aspecto tiene que ver con el transporte multimodal, y ahí complementar lo que son los corredores logísticos ferroviarios con los otros modos de transporte. Y el ferrocarril central, que es una obra que es un eje una espina dorsal en el país, tenemos que complementarlo con otros corredores logísticos que puedan conectar, por ejemplo, Brasil, Rivera, el norte del país, y también el litoral con el ferrocarril central. Eso creemos que también nuevamente serían obras que estarían contribuyendo a que la reducción en el costo de transporte llegue a más sectores y más partes del territorio. Por otro lado, también lo que tiene que ver con inversión en TICs es un tema que sigue siendo importante, y tal vez un último punto en prioridades de infraestructura tiene que ver con realmente ir hacia un sistema nacional de puertos, y hemos hecho algunos avances, pero el transporte fluvial también es claramente un lugar donde se requiere más inversiones y que tenemos previsto trabajar. En cuanto a las
muy rápidamente a las PPPs. En este momento tenemos 13 proyectos de PPPs, uno está terminado, un pipeline importante que incluye el ferrocarril central y varias obras viales. Y creo que hay que ir pensando, ¿no?, en una nueva cartera de proyectos, no para arrancar en el 2020, pero la experiencia es que esto lleva bastante tiempo, hay un proceso de aprendizaje y que requerimos una cartera de proyectos que sean, digamos, que tengan la ventaja de financiarse o hacerse en modo PPP, eso quiere decir que tenga el valor, ¿no?, no solamente en la obra, sino que compartir ciertos riesgos con el privado, etcétera, que eso genere valor y eficiencia para la obra. Tenemos que ir pensando en una nueva cartera de proyectos para en la segunda mitad del próximo gobierno, ver si eso se puede aterrizar. Ahí también hay cambios que se deberían hacer en cómo se seleccionan esos proyectos, cómo se evalúan, que son todas cosas que tienen que ver con el aprendizaje de este periodo, diría yo, de este programa muy ambicioso de PPPs que hemos tenido. Por último, cambios en la ley de inversiones relacionados al sector no estamos previendo en este momento, pero obviamente son cosas a evaluar. Bueno, en materia de infraestructura creemos que la inversión en los últimos periodos no ha sido suficiente. El estado de la red vial del Uruguay ha sufrido mucho y creemos que hay que atacar en forma importante para mejorar. Es uno de los elementos que hace la productividad, la competitividad de un país, es tener una buena infraestructura y bueno, creemos que nos hemos quedado atrás. Creemos que hay que hacer un plan macro de inversiones en infraestructura que tiene que hacer algo que trascienda a los gobiernos, o sea que tiene que ser una política de Estado y que se debe pasar de una política que es una infraestructura más basada en lo vial hacia una multimodal en la cual se le da mayor importancia a la fluvial y también al ferrocarril, que bueno, en eso sí es a partir de la inversión de UPM se ha disparado esta modalidad, pero bueno, también en la parte fluvial se necesita mejorar dragados dentro de lo que es el río Uruguay y también lo que es la cuenca de la Laguna Marín. O sea que creemos que hay mucho para hacer, tenemos varios planes en esa materia y también en la parte vial, lo que es la conexión este-oeste, también tenemos varios proyectos de Ruta 4, Ruta 26, etcétera, que son corredores importantes para la comunicación este-oeste. Yendo en cuanto al financiamiento, o sea, obviamente que la infraestructura requiere financiamiento, o sea, es un tema que, como vimos, la inversión pública ha sido uno de los buffers que se ha utilizado para cuando han faltado los recursos fiscales, por no tener políticas sanas de ahorro en momentos en que hemos tenido mayor crecimiento y épocas de bonanza. La inversión pública se ha bajado a nivel del 50% cuando nos hemos visto apretados y bueno, creemos que es importante tener un buen portfolio de financiamiento, no solamente con la participación público-privada, que es una buena herramienta, que bueno, tiene unos límites legales, que con esto del ferrocarril se están llegando a los límites respecto del monto que se puede comprometer en cuanto al valor actual de los pagos comprometidos y al pago anual comprometido. Puede llegar a revisarse, a requerir revisarse para poder continuar aplicando esta modalidad y sin duda que esta modalidad ha tenido también, nosotros creemos que es mejorable en sentido de que ha sido bastante engorrosa y lenta y por lo tanto creemos que tiene mejoras microeconómicas como para mejorar la efectividad de este tipo de medidas de financiamiento y también digamos que los organismos multilaterales son fuente de financiamiento para este tipo de inversiones, pero bueno, creemos que hace falta un plan macro con una base de consenso político, de buena base de aprobación
y que es algo fundamental para el país, para posicionarlo entonces hacia un país competitivo y realmente poder proyectarnos hacia el próximo siglo. Respuesta rápida al bloque anterior. Lo ideológico ha estado presente sin duda en el aspecto internacional en las administraciones del Frente Amplio, y son esos temas ideológicos que nos hicieron perder oportunidades y que durante mucho tiempo el Mercosur se basara en un eje ideológico y no en el tema, en el área comercial, que es su verdadero foco. Mientras el tiempo avanzaba, el mundo avanzaba, nosotros perdíamos tiempo. Yendo a la pregunta de infraestructura, nosotros en nuestra agenda tenemos el diseño de un plan de infraestructura para los siguientes años, y hay un detalle de cuáles son los aspectos que hay que abordar y las rutas que hay que abordar de forma inmediata. No vamos a entrar en eso. Sí, aspectos más generales que tienen que ver con las PPPs. En primer lugar, prevemos modificar la ley de PPP para simplificar todo el proceso, todos los trámites, toda la burocracia que hay atrás. Hoy tenemos distintas agencias involucradas, distintas dependencias del gobierno. Está el Ministerio de Economía, está OPP, está la unidad ejecutora, está la CND. Bueno, creemos que es bueno centralizar eso e ir hacia un esquema de una agencia de infraestructura especializada, como es el caso de Colombia, que se centraliza en una única institución. Identificamos que hay muchos problemas en lo que se refiere a los pliegos, al diseño concreto de los pliegos y la estructuración financiera de las PPP, por lo cual ahí lo que hay que hacer es que diseñarlos de manera distinta y trabajar de forma de que salir de la pequeña escala de los proyectos, juntar proyectos de manera que el financiamiento se logre a tasas más efectivas, o sea, bajar aumentar el retorno de la inversión al juntar distintos proyectos, y eso le va a abrir las puertas a que haya más financiamiento. Y ahí es muy importante en el diseño de los pliegos que haya una correcta distribución de riesgos entre las dos partes. Aquí, a diferencia de la obra pública o de la concesión privada, es crucial cómo se reparten esos riesgos. Y en definitiva, el sector público y el sector privado son socios, entonces el reparto de riesgo puede hacer la gran diferencia en cuáles son los resultados. En materia de ley de inversiones, sí tenemos propuestas, no particularmente con respecto a infraestructura, pero sí proponemos en la agenda revisar la ley y sobre todo la reglamentación de la ley de promoción de inversiones. Ahí lo que nos parece es que, bueno, en primer lugar, para promover las inversiones, lo que he reiterado, o por lo menos en este sofá se ha reiterado a lo largo de toda la mañana, ha sido la importancia de resolver estos temas estructurales de competitividad, porque de nada sirve si agregamos elementos en la reglamentación de la ley de inversiones si de fondos persisten los problemas macros de competitividad, que no le va… El cambiar algunos parámetros de la ley, de la reglamentación de la ley de inversiones no le va a hacer o no le está haciendo, viendo por los resultados, una gran diferencia en los resultados de las empresas, lo cual se traduce en baja inversión y en bajo empleo. Sí nos parece que hay falta de información de esta ley para las pequeñas y medianas empresas. La propia encuesta de MIPYMES dice que la mayoría de las empresas no conocen exactamente cuáles son los incentivos, y por lo tanto no llega al pequeño empresario. También hay que poner en esa modificación de reglamentaciones, hay que poner un foco particular en las MIPYMES, porque entran elementos como obras nuevas, pero no reformas de locales, que eso le hace una diferencia a las MIPYMES. No entra la compra de software. Bueno, creemos que hay que revisar qué es lo que entra de manera que las MIPYMES puedan participar. Hay que también modificar lo que se necesita para presentar y el posterior seguimiento, porque al final todos estos elementos, lo que hay que presentar, el seguimiento, lo que queda fuera, cuando la pequeña empresa hace el balance de costo-beneficio para hacer uso de este beneficio, le da negativo y no puede hacer uso del instrumento. Acá no me odien, pero voy a echar una pregunta que no la incluí en el contexto internacional, pero que la quería incluir acá y estamos bien de tiempo.
o sea que me voy a tomar el atrevimiento de incluirla. En este sentido, la pregunta puntual respecto a política monetaria y política cambiaria, que era este eje, este último eje, ahí la consulta era si, bueno, si dentro de su programa de gobierno, si dentro de sus decisiones en materia de política económica, van a permitir que la trayectoria del tipo de cambio se acople a la situación de la región, principalmente a la situación con Argentina, o de lo contrario dispondrá una acción más intervencionista por parte del Banco Central, justamente para evitar efectos adversos en términos inflacionarios. Como puntapié inicial esta consulta, pero después la quería bajar un poquito más a tierra en términos de precios relativos y la situación con Argentina y Brasil, y ahí hacer hincapié en justamente esta diferencia de precios, cómo afecta lo que tiene que ver con los departamentos en frontera, especialmente lo que hace el comercio minorista, y ahí ir concretamente a la pregunta de si dentro de su plan de gobierno tienen previsto llevar adelante una política de frontera que tenga como objetivo central mitigar justamente estos efectos adversos en términos de precios relativos sobre la actividad comercial, que no solamente afecta en términos de precios, sino también en lo que hace al contrabando y su competencia desleal a las empresas privadas. Básicamente, a ver, el ancla de la política macroeconómica tiene que ser la política fiscal, ¿sí? Eso es como principal idea, fuerza. Uruguay es un país pequeño, bimonetario, abierto al mundo, y por lo tanto nosotros creemos que el ancla de toda la política tiene que ser la política fiscal. La política cambiaria, nosotros estamos muy conformes con tener una política de flotación. Creemos que es un activo para el país que no debemos abandonar. Permitir, por lo tanto, las fluctuaciones del tipo de cambio creemos que es algo que tiene que estar. Sí, intervenciones en el mercado de cambio para atender shocks externos puntuales que pueden afectar transitoriamente la trayectoria del tipo de cambio, alejarlo de sus niveles de equilibrio y dado que somos una economía bimonetaria, trasladarse a precios en forma inconveniente e introducir volatilidades que no son deseables, pero propendremos generar un desarrollo de un mercado de cobertura, que es otro gran activo para el país, que le va a permitir a las empresas, a las familias, manejar los riesgos cambiarios de una forma eficiente. Respecto de la política monetaria, entendemos que ha sido realmente un gran fracaso de las últimas administraciones en los niveles de inflación de 8% que hemos tenido, que si bien sabemos que venimos de trayectorias de historias de inflación mucho más altas, pero realmente cuando nos comparamos con países comparables de la región, estamos muy por encima de los niveles de inflación que deberíamos tener. Hemos incumplido sistemáticamente el objetivo de inflación que se ha marcado el gobierno, hemos perdido la credibilidad del Banco Central, hemos tenido que modificar esos márgenes de objetivos de inflación porque no nos hemos podido ajustar, y creemos que digamos que ese incumplimiento, esos niveles de inflación de 8% anual, acumulado a lo largo de los años, ha sido gran parte importante de lo que ha sido el atraso cambiario y la pérdida de tipo de cambio real que hemos sufrido, que estamos en niveles de pérdida a nivel de 33% contra Brasil y 25% contra Argentina. Por lo tanto, eso es un poco el marco. Nosotros vamos a apuntar a tener niveles de inflación del 3%, con bandas de flotación de 2 a 4, bandas de objetivos de inflación del 2 al 4%, eso es nuestro objetivo, y lograr entonces recuperar la credibilidad de la independencia del Banco Central y su compromiso con los objetivos de inflación, dejando de lado otros objetivos que se le han ido introduciendo a la política monetaria que realmente no le corresponden. En materia de lo que son la política de frontera, entendemos que puntualmente hay una emergencia al respecto, pero nosotros apuntamos a una política de frontera como una política de Estado también, y mejorar entonces la integración, el tema de tener doble nacionalidad,
facilitar la integración entre los pueblos de frontera. Y tenemos alguna medida puntual pensada para el caso, digamos, por la realidad actual, que es identificar una canasta básica de productos sobre los cuales tenemos pérdida o sea, una diferencia grande de precios con las fronteras, o sea, con nuestros países vecinos, y establecer una devolución de IVA para ese tipo de esos productos identificados a través de tarjetas de crédito. Y por lo tanto no se está rescindiendo recaudación en la medida en que esos productos no se estarían comprando en el Uruguay por la inconveniencia relativa, y por lo tanto entendemos que es una medida que puede promover, ayudar a promover el comercio formal y por lo tanto desincentivar el contrabando. En primer lugar, con respecto a la política cambiaria, el tipo de cambio, los pesos por dólar tienen que estar en donde el mercado dice que tiene que estar, oferta y demanda, y ahí lo que sí hay que respetar, esas fuerzas, sí necesitamos una intervención del Banco Central para evitar las volatilidades que tienen consecuencias para todas las empresas y personas. O sea que desde el punto de vista cambiario esa es la política. Sí refrescar el tema de siempre. Lo relevante acá, cuando hablamos de atraso cambiario, es el tipo de cambio real. Ahí sí es donde se juega la competitividad y esto nos lleva a los elementos mencionados al inicio. Mientras no resolvamos estos elementos estructurales de competitividad, no vamos a salir de esta situación de atraso cambiario. Con respecto a la política monetaria, lo que observamos es una falta de coordinación entre la política monetaria, cambiaria, la política de ingresos y la política fiscal. Y no todo en la vida es la política fiscal, pero la política fiscal está en el origen de la mayoría de los desequilibrios macroeconómicos. A veces se nos dice que miramos solo lo fiscal, pero ese es el puntapié inicial para gatillar toda una serie de medidas y que la economía empiece a andar. También tenemos propuestas para superar la credibilidad, la falta de credibilidad del Banco Central. Hoy eso claramente el Banco Central, con el incumplimiento sistemático de su objetivo, la inflación ha estado la mayor parte del tiempo por afuera del rango y eso le quita credibilidad. Y hay que tener un diseño donde el Banco Central tenga mayor independencia y donde la prioridad del Banco Central sea la inflación y no esta imagen de los platitos chinos en donde vamos cambiando los objetivos según la situación. Bueno, ahí de vuelta separemos lo cambiario de lo monetario y el Banco Central tiene que focalizarse en la inflación. Necesitamos mayor transparencia de parte del Banco Central. Tiene que haber un sistema de comunicación más activo con los agentes económicos y tiene que haber una rendición de cuentas de parte del Banco Central de las metas que había y cuáles son los resultados y por qué no se ha llegado a esos resultados, pero de una manera que los agentes económicos entiendan. Yo no estoy pretendiendo que cualquier persona lo entienda, pero a veces es difícil entender cuáles han sido las metas y por qué no se han cumplido las metas del Banco Central. En términos de políticas de frontera, sí, ahí en primer lugar nos gustaría que los temas estructurales resolvieran los problemas en la frontera. Vuelvo a nuestro enfoque general, resolver lo estructural y para todo el país y para todos los sectores de la economía. Pero no es posible desconocer la realidad que tenemos de los comercios y los servicios en las fronteras del Uruguay y es un pedido que lo hemos escuchado de vuelta el año pasado en la gira que hicimos los técnicos en todos los departamentos, en el litoral, en el norte, era un reclamo. Y ahí incorporamos algunos elementos específicos con la aclaración que son medidas transitorias de apoyo y que debemos apuntar a elementos básicos, estructurales, para mejorar la competitividad. Esas medidas tienen que ver con tener un régimen similar a lo que para el gasoil, que hoy funciona para las naftas, y tienen que ver con la devolución del IVA para una canasta básica que se definirá,
y como dice Ana Inés, no se estaría rescindiendo de recaudación porque ese comercio hoy no se da en nuestro país, se está dando fuera de frontera. No voy a hablar mucho del tema de la flotación de tipo de cambio, etcétera, porque creo que estamos todos de acuerdo y eso es una buena cosa que estemos todos de acuerdo que la libre flotación del tipo de cambio, con intervenciones para suavizar, etcétera, es algo que debemos mantener. Nos preocupa también, obviamente, de que la inflación esté durante muchos periodos por encima del rango meta, y quiero hablar de eso en un ratito, pero creo que también hay que poner en perspectiva la performance inflacionaria de los últimos años. Si uno ve los últimos 14 años, la inflación ha estado por debajo de un dígito, ¿sí? Y hay que remontarse hasta el 1943, para tener un periodo de igual duración de estabilidad de precios, relativa estabilidad de precios. Creo que eso no es menor. Obviamente, el mundo ha cambiado y si vamos a los países desarrollados, la inflación, el problema ahí es la baja inflación o la deflación. Entonces eso es verdad también, pero si nos comparamos con nuestros vecinos, no Argentina y Brasil, que tienen historias horribles desde el punto de vista deflacionario, pero tomemos Colombia, Chile, Perú, en los 80, 90 tenían inflaciones altas del 20% y nosotros estábamos en 80, 100. Hoy en día tienen una inflación de 3, 4 y sí, nosotros estamos en 6, 8. Seguimos con cosas pendientes, ¿sí? Pero claramente las brechas esas se han achicado. Nuestra interpretación del tema inflacionario es que hay sobre todo una inflación alta que es inercial, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que al final los agentes tienen incorporado de que los precios van a subir y los salarios van a subir más y entonces fijamos precios y salarios por encima de lo que deberíamos o lo que sería compatible con la estabilidad de precios. Por eso también es tan importante la coordinación con la política de ingresos, con lo que son el Poder Ejecutivo, más allá de lo que algunas personas dicen. Nosotros nos fijamos todos los salarios de la economía y de hecho lo que damos son lineamientos y no pautas para los aumentos salariales. Hemos ido en la dirección de que esos lineamientos sean nominales, o sea, no más mirando la inflación pasada o cosas relacionadas a la inflación pasada. Eso también da más flexibilidad y permite también discutir temas de productividad. Y lo otro es que sean, si son a un horizonte largo, que incorporen una reducción de los aumentos nominales, de manera que se incorporen las expectativas y la fijación de salarios ese componente de la política de ingresos. No ha sido suficiente y yo estoy de acuerdo de que también se tiene que trabajar en temas de comunicación, explicar por qué la inflación no converge al rango meta y hay cosas que se pueden mejorar para tener una mejor comunicación que puede ser compleja, pero para los agentes es importante. Por otro lado, también hay que trabajar en una economía donde el dólar sigue siendo una moneda muy importante para transacciones y para el ahorro, etcétera, en fortalecer los canales de transmisión de la política monetaria. Y eso tiene que ver con la desdolarización, tiene que ver con la profundización de los mercados financieros, etcétera. Es una agenda que también hace a la efectividad de la política monetaria para lograr entrar en el rango meta. Por último, con respecto a la frontera, yo creo que acá hay que separar dos cosas, ¿no? Uno que son las cosas de mediano a largo plazo que tienen que ver con el desarrollo de ciertas zonas del país y ahí hay que pensar en las necesidades locales y cuáles son, digamos, los puntales a partir de donde se puede generar más competitividad de las pymes en esos sectores. La promoción de inversiones, me quedó pendiente del punto anterior, se puede revisar los criterios, por ejemplo, de descentralización. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en crear ventanillas únicas en el territorio para que todas las pymes tengan más información y accedan a esos instrumentos. Hoy en día, más o menos el 50% de las inversiones promocionadas, porque por la ley de inversiones, son de pymes, o sea, que tampoco es que no lo usen. Pero esos son, digamos, las cuestiones más de mediano y largo plazo. En el corto plazo, de las 14 medidas que se nos criticaban, algunas tienen que ver justamente con esto. Por ejemplo, reducirle el canon a los free shops tiene que ver con lo que está haciendo Brasil de
del otro lado de la frontera, que es inaceptable, pero bueno, nosotros hemos protestado, estamos haciendo un esfuerzo para negociar con el gobierno brasileño para que revea, hemos estado trabajando con Paraguay y Argentina para que cambien su posición, pero tampoco es sencillo. Y lo mismo con los combustibles, también está vigente obviamente la política de frontera. En cuanto, último punto, en cuanto a los descuentos, la devolución de IVA, lo único que me preocupa acá, es verdad, hay contrabando con la frontera, pero ¿cómo implementamos un mecanismo así para que no haya contrabando dentro del país? Eso no es sencillo, hemos discutido estas medidas, pero no me parece que sean sencillas de implementar. Si les parece, para el cierre de la actividad les parece un minutito a cada uno para que hagan una reflexión final. En el Partido Nacional estamos muy ilusionados de la nueva etapa que esperamos comience y tenemos mucho optimismo que se puede construir un país mejor a partir del año que viene. Y este optimismo lo basamos, en primer lugar, en que aquí hay un trabajo de equipos que ha funcionado en los últimos 5 años, desde la campaña pasada, que nos quedamos con las ganas, que seguimos trabajando, muchos equipos que trabajan de forma combinada. En segundo lugar, porque muchos de los temas que planteamos hoy, ustedes habrán visto que no hay planteos muy raros, que son planteos de sentido común. Con sentido común y con voluntad política se puede lograr grandes transformaciones. Y en eso doy la certeza de la voluntad política de llevar adelante las propuestas presentadas hoy. Y en tercer lugar, somos muy optimistas porque una vez más, el panel que compartimos, que hemos tenido otras oportunidades de compartirlo, veo que hay muchas coincidencias. No es un tema solo de este sofá y de género, pero creo que en la oposición tenemos muchas coincidencias y bueno, este sofá se puede agrandar y podemos invitar a otros partidos de la oposición para tener un gobierno multicolor y donde llevar adelante esas coincidencias. Para terminar, ya estamos trabajando en el Partido Nacional con la ley de urgente consideración, que a diferencia de lo que han dicho referentes económicos del Frente Amplio, no es un programa oculto, sino que es un articulado que recoge en blanco y negro las propuestas de nuestra agenda, no hay ningún misterio, y que esperemos que la ley de urgente consideración final sea mejor de lo que hay hoy, porque va a recoger los aspectos de otros partidos de la oposición para ser remitido al Parlamento. Gracias. Simplemente para cerrar, me gustaría como mensaje, bueno, que nosotros entendemos que el modelo económico del Frente Amplio está agotado luego de estos 15 años de administración, o sea, mientras hubo bonanza y recursos para repartir, el modelo funcionó, pero en momentos de escasez está mostrando las debilidades que tiene y que no están pudiendo recomponer los equilibrios básicos. Ha habido un fracaso en lo que es la educación, algo que para nosotros es muy importante, lo cual no hemos podido hablar, pero que es un tema fundamental para el desarrollo económico del país y para la generación de igualdad de oportunidades entre todos los uruguayos, sobre todo aquellos que arrancan con menores oportunidades desde pequeños. Creemos que el Frente Amplio no ve los problemas de competitividad, no ve los problemas en el gasto y por lo tanto difícilmente se puedan solucionar estos problemas cuando no está el diagnóstico realizado correctamente hecho. Esto hace que el proyecto, el modelo de país que se ve para adelante, que entendemos que el sector privado ve para adelante, no es esperanzador, o sea, no es viable y por lo tanto esto ha amputado el espíritu emprendedor y el espíritu inversor del sector privado, que es el principal dinamizador de la economía, el generador genuino de empleos y que ha tenido que soportar estos últimos 5 años, 4 años de crecimiento en torno al 1,3% del PBI, que ha sido el promedio de los últimos años, que es algo totalmente muy magro para lo que es un país de las características del Uruguay. O sea que nosotros creemos que están dadas las condiciones para formar una coalición con Azucena, que me acompaña aquí y que somos mayoría de género, somos mayoría, digamos.
y que tenemos muchísimas coincidencias, realmente tenemos muchas coincidencias y creemos que, bueno, que están generadas las condiciones para hacer un cambio y llevar este modelo de pequeño país modelo adelante. Me parece que es bueno que sean tan claras las coincidencias y que nosotros tengamos una visión diferente. Creo que es sano para la democracia y para todos ustedes han escuchado las distintas propuestas, nuestro diagnóstico. Lo que creo que hay que pensar es de dónde partimos y sin lugar a dudas ahí tenemos un diagnóstico distinto. Nosotros reconocemos que estamos en un momento complicado en algunos aspectos económicos, pero que también hemos construido fortalezas y que el país ha cambiado y ha cambiado para bien en los últimos 15 años. Querer volver atrás y pensar que la competitividad es solamente tipo de cambio alto, salarios bajos y tarifas bajas, no es el camino. Ustedes lo saben, por aquellos que son del sector comercio no transable, por aquellos que son transables, etcétera, que saben que eso es, sí, sin lugar a dudas, aumenta los márgenes en el corto plazo, pero no es la vía del desarrollo sostenible para nuestro país. Nosotros creemos, sí, en una agenda de competitividad para las pequeñas y medianas empresas que incluya la inserción internacional, apostar a la excelencia y mejorar la productividad en muchos de nuestros sectores, donde el Estado tiene que ser un socio, y es un socio, ¿sí? Sin lugar a dudas, hay cosas para mejorar, hay gastos a revisar, eficiencia del gasto que tiene que mejorar, etc. Pero son todas cosas las que tenemos que trabajar con tiempo y que no vamos a cambiar por voluntad política o porque va a venir alguien que nunca gestionó nada y ahora de repente tiene la varita mágica. Esto no es sencillo y estamos de acuerdo en que hay que mejorar varias de las cosas de las que hemos hablado acá y de allí está en nuestro programa y así lo hemos comunicado con todos ustedes y espero que hoy también se lleven ese mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias por la rápida respuesta, porque están con una agenda súper complicada, pero la verdad que respondieron enseguida la participación, así que muchísimas gracias. Le agradecemos a Castilla Flores que nos dejó estas plantas muy lindas y estas flores para decorar nuestro salón y agradecerles a todos ustedes. En el correr del día les estará llegando un resumen con los principales puntos hoy presentados aquí. Muchas gracias. Perfecto. Gracias.